Señor, te damos muchísimas gracias porque podemos estar contigo, porque podemos estar en tu presencia para poder terminar este maravilloso salmo que incluyó lamentos, incluyó esperanza, y ahora reafirmamos con una esperanza hermosa que nos hace ver a nuestro Señor Jesucristo como lo es, con la deidad, con la eternidad, con el poder que Él tiene. Gracias, Padre mío, y te queremos pedir que cada una de las enseñanzas que se den tanto en el Salmo como en el estudio posterior, pues sean de mucha bendición. Te quiero pedir, Padre mío, que tú guíes y que sea tu Santo Espíritu el que conecte tanto unas como las otras y nos hable conforme a la necesidad de nuestros corazones. Te pedimos esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a terminar de ver, vamos a ver los versículos 23 al 28. Y bien, en este versículo dice, vamos a ver el 23 de la 28, dice: Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Qué importante es esto. Vemos cómo hemos transcurrido, como le decía, a lo largo de todo este salmo en diferentes etapas. Vemos cómo empezamos con una etapa de lamentación, en una etapa en donde el salmista se quejó y empezó a hablar de su situación y terminó comentando acerca de que esto era una disciplina de Dios, adjudicándole todo lo que estaba pasando como una acción directa de Dios para con su vida. ¿Esto está mal hacer? No, porque Él lo hizo con la actitud adecuada y en el lugar adecuado. Habíamos hablado la diferencia de lo que es una queja a espaldas de Dios o una queja delante del altar, ¿no? Por así decirlo. Y cómo hay una gran diferencia entre los dos. Una nos lleva a apartarnos de Él, que es la queja a sus espaldas, como lo hacía el pueblo de Israel, y otra es la queja en el altar, preguntándole a Dios con toda sinceridad qué pasa, y preguntándole, y esta queja nos va a llevar de la mano, al estar en su presencia, nos va a llevar de la mano a aumentar nuestra fe y a cambiar nuestra visión. Una cosa que se me olvidaba es ese que ya vimos en el Salmo 73, esa lucha que tuvo Asaf con su fe, y esa lucha de cómo él empezó a ver la injusticia y cómo aparentemente no había un castigo para el impío, sino veía que aparentemente los impíos logran su maldad, sus fechorías y el fruto de lo que quieren con creces. Pero ¿qué fue lo que hizo Asaf? No se fue y no se apartó y empezó a murmurar en contra de Dios, sino que se acercó al santuario de Dios para buscar luz, para que Dios le arrojara luz sobre esta situación. Y entonces él entendió la verdadera situación en que estaban los impíos, y entendió lo torpe que era él mismo al haber visto las cosas como las veía anteriormente en sus fuerzas, ¿no? Lo mismo pasó con este salmista. Me impresiona porque en la segunda parte este salmista pasa por un manantial, por un arroyo fresco de agua, al acordarse de los atributos de Dios, al acordarse de la eternidad de Dios, y al ver que efectivamente Dios iba a tener misericordia de su pueblo. Y ya una vez terminado todo esto, y inclusive estuvimos viendo al final de la vez pasada que las características por las cuales teníamos que el salmista alababa a Dios, ¿no?
por inclinar su oído, por poner atención a las oraciones y por varias cosas, ¿no? Y bueno, ahora en el principio de esta parte nos encontramos de nuevo, regresamos de nuevo a la situación actual del salmista. Regresamos de nuevo a una especie de queja, pero realmente no es una queja, porque además la habla en tiempo pasado. Verán ustedes qué es lo que dice aquí. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Lo dice en pasado. Seguramente él seguía debilitado y él seguía probablemente con ese riesgo a morir. Sin embargo, él como que terminando esa lamentación y después la alabanza, él desde otro punto de vista resume lo que fue su fuerza, lo que fue su prueba. Aquí tenemos algo muy importante, algunas cosas muy interesantes que conocer acerca de estas aseveraciones. Él dice, él debilitó y él acortó. Así como en la primera parte el salmista le había atribuido a Dios que lo que le estaba pasando era también porque se lo había enviado como una disciplina, él también en este momento de la prueba está atribuyéndole a Dios lo que está sucediendo. Le dijo, Dios tomó la decisión y está actuando en mi vida, debilitando mi fuerza y acortando mis días. La enfermedad, la persecución, la situación en la que estoy pasando, no solamente Dios la permitió, sino que también es parte de su plan. Sin embargo, al hacer una oración que está creciendo en fe, esto lejos de afligir, es una situación que lo lleva a aprender cómo es Dios y a fortalecerse en fe. Dios permite la disciplina en nosotros. Todas las pruebas y todas las situaciones difíciles que permiten nuestras vidas, que nos pasan en nuestras vidas, están perfectamente sopesadas y administradas por Dios. No quiere decir que Dios traiga el mal para nuestras vidas, pero muchas veces Dios permite esas situaciones, permite una cosecha, permite que de repente tú puedas estar al lado de una persona en el trabajo, en tu casa, en diferentes lugares, una persona que te va a pulir, una persona que va a trabajar en tu vida porque Dios quiere algo de ti. O que pases una situación, qué mal que me contagié de esta enfermedad, qué mal que me pasó este accidente. Sí, sin embargo, Dios lo está permitiendo por algo. Ajá. Entonces es hermoso ver cuando el salmista, una vez alabando a Dios y viendo que su intención no es mala sino buena, él de todas formas dice, él debilitó y acortó. Si pudiera haber tenido este salmista esa parte en el Nuevo Testamento donde dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si hubiera podido escuchar la epístola de Romanos capítulo 8, hubiera sido algo maravilloso. Pero no lo tenía, pero sin embargo aprendemos de él. Él le atribuía a Dios esta acción. Y al estar atribuyéndoselo a Dios, está confiando que esto es parte del trabajo que Dios tiene para su vida. Y fíjate que muchos años después, Pablo comentó lo mismo, pero lo comenta de una manera aún más profunda. Bendito Dios que tenemos toda la Escritura, porque podemos entender de una mejor manera que entendió el salmista lo que es el sufrimiento. Y fíjate lo que dijo Pablo en 2 de Corintios 12, capítulo 12, versículos 7 al 10. Fíjate, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder
se perfecciona en la debilidad. Fíjate, el salmista está diciendo, Él me debilitó. Y aquí Pablo nos da una gran pista. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Gracias a Dios por nuestras limitaciones, gracias a Dios por nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque es el preámbulo a que el poder de Dios actúe en nuestras vidas. Por tanto, fíjate, ya habiendo entendido esto, Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. O sea, gracias a Dios, es muy difícil saber, no nos gustan nuestras debilidades, no nos gustan las persecuciones. ¿Sabes qué? Nuestras necesidades nos enseñan a que somos débiles. Un joven se jacta mucho de su fuerza, se jacta mucho de la vida que tiene por delante. Me acuerdo que mi papá, yo cuando era joven me decía, uy, tú tienes años, Pablo, tú tienes toda la vida por delante, tú si quieres puedes pasarte 10 años jalándote una oreja y todavía tienes vida, ¿no? Y tienes para que otros 10 años te jales la otra, ¿no? Ahora yo no tanto, ¿verdad? Pero prefiero no jalármelas, ¿verdad? Pero bueno, aquí la situación es que este hombre, este salmista que era joven, de repente se encuentra que a la mitad de sus años tiene una amenaza de muerte en su propio cuerpo. ¿Sabes? Joven, no te gloríes en tu juventud. No te gloríes en tu, como dice Eclesiastés, en tu adolescencia. Ajá. Porque Dios perfectamente se ha llevado jóvenes y adolescentes y ha tenido que tomar y darle cuenta a Dios en ese momento. Más bien gloríate en Dios. Ajá. Bien, en segundo lugar, no solamente vemos que, en primer lugar, entonces, hemos visto que el salmista una vez más comenta que esto es acción de Dios. En segundo lugar, a través de estas dos pruebas, tanto la debilidad como la expectativa de una muerte cercana, esto trabaja en la humanidad del salmista, en la humildad del salmista, y lo hace reflexionar a su vida. Cuando tú te sientes fuerte, te enorgulleces. Cuando Dios debilita tu fuerza, entonces te humillas. Es impresionante. Podemos escuchar que esto mismo le pasó al rey Ezequías. El rey Ezequías una vez estuvo en un lecho de muerte y no era tan grande. No era un hombre que decía, bueno, ya pasé todos los años de mi vida, ya puedo llegar delante de Dios, ¿no? Eso aparece, nos lo encontramos en Isaías 38:1. Fíjate lo que pasó con Ezequías. En aquellos días, Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. No importa la edad que tengas ahorita. ¿Qué pasaría si Dios el día de hoy llega contigo y dice esto? ¿Sabes qué? Vas a morir el día de hoy. Te queda una semana de vida, te queda un día de vida, pues inmediatamente tratarás de ordenar lo que está pendiente. Pero lo más importante es, ordena tu vida. Acuérdate que estás viviendo en orgullo. Entonces, ¿qué ha dejado? ¿Qué desorden ha dejado el orgullo en tu vida? ¿Qué situaciones ha dejado la falta de cuidado en tu vida espiritual? Ajá. Entonces, el estar en una situación así nos lleva a apreciar nuestro tiempo como nunca lo hemos apreciado. Versículo 24. Aquí habla también de una acción pasada, pero habla de una acción que el salmista hizo. El salmista
no solamente se quejó de su debilidad, de su enfermedad, sino que tomó cartas en el asunto, y ya que estaba delante de Dios, dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Dios, no me cortes en la flor de mi juventud, como dice la NTV, ¿no? O sea, tú eres para siempre, no me cortes ahorita que estoy en la flor de mi juventud. ¿Sabes qué es lo impresionante? El salmista estuvo abrumado por la prueba que tenía, pero sin embargo hace lo correcto. Sí se quejó delante de Dios. Sin embargo, esa queja, y al andar en ese camino de desarrollo de fe en esa oración, lo lleva a tener la confianza para pedirle. Fíjate, él le pide en base a dos instancias. Él dice: por generación de generaciones son tus años. El salmista se está refiriendo a un Dios que es eterno, un Dios que en su mano están los tiempos de la humanidad, y están tus tiempos, los míos también. Y con toda confianza le dijo: no me cortes a la mitad de mis días. ¿Sabes? Una buena relación con Dios. Aunque haya pruebas, pero en esas pruebas no te distancias, sino que llegas delante de Dios y le dices: Dios, explícame, Dios, ayúdame. Esto te va a llevar a tener más confianza y poderle decir osadamente, a veces osadamente, como aquí dice el salmista: no me cortes a la mitad de mis días. Volvemos al ejemplo de el rey Ezequías enfermo, ¿no? En el mismo capítulo 38 de Isaías, en los versículos 2 al 5, vamos a continuar la historia. Dice: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas, y aquí yo añado a tus días 15 años. Ezequías se refirió delante de Dios, le tuvo la confianza. De alguna manera rememoró esos tiempos en donde Ezequías estuvo al lado del Señor. Dijo: tú has sabido que yo he hecho cosas, ¿no? A veces queremos presentar nuestras credenciales a Dios, pero ¿sabes qué? No necesitamos. Únicamente necesitamos arrojarnos a su misericordia. Y yo creo que el momento en que fue lo más importante de la oración de Ezequías es cuando Ezequías se rompió y lloró. El lloro fue señal de su quebrantamiento. Fue señal de decir: no voy a confiar en nada de lo que yo pueda hacer. Lloró delante de Dios. Y entonces, ahí dice, y entonces vino palabra de Dios a Isaías. ¿Sabías que Isaías apenas estaba de camino? Es más, ni siquiera había salido del palacio, cuando de repente Dios le dijo: no, espérame, regresa y di esto al reino. Qué impresionante, ¿sabes? Dios, al corazón contrito y humillado, al corazón que llora, Dios no lo desprecia. Ahora, en este versículo es muy interesante. Hay dos factores en los cuales el salmista sustenta su fe y su petición. Fíjate, te lo voy a leer de nuevo. Dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Lo primero es que él utilizó un pronombre posesivo, mi. Bueno, pudo haber dicho mi Dios, pero en ese momento dijo: Dios mío. Ese es un pronombre que solamente aquel que conoce personalmente a Dios, aquel que por fe ha recibido la salvación de nuestro Señor, puede decir.
Tú puedes decir con toda la boca abierta, con toda la confianza, mi Dios. Tú podrías ahorita, si te llamara aquí enfrente y te dijera, testifica si eres de Dios o no eres de Dios, tú podrías hacerlo. Si lo puedes hacer, gracias a Dios, gloria a Dios. Y esto es algo muy importante porque esto le da una esperanza a la oración. Al decir mí, quiere decir, yo tengo una cercanía con Dios. Yo soy de Dios y Dios es mío, es mi Dios, es al Dios al que yo le voy a rogar. Entonces, esto cambia tu expectativa de cómo Dios trata contigo, porque Dios trata diferente a los que son suyos, a los que no son suyos. A los que no son suyos los quebranta para que vengan delante de Él. Y a veces los está con paciencia reteniendo. Pero si eres de Él, Él tiene un plan específico para ti. Y además es una inyección de esperanza a este salmista que siente que la vida se le va. ¿Sabes? Si tú sabes que Dios es tuyo, que es tu Dios, sabes que esto que está pasando tiene un propósito. Y también, como hemos hablado muchas veces, tiene un término tu prueba. Yo creo que esa es la parte que más nos gusta a veces, ¿no? El conocer y el meditar de que lo que estamos pasando, las pruebas que estamos teniendo, algún día van a acabar. Ajá. Sin embargo, no solamente eso, sino que además van a producir fruto para Él, que es lo mejor que puede hacer una prueba por nosotros, producir fruto. El segundo factor de esta oración es que el autor del Salmo nos vuelve a contrastar su corto periodo de existencia, así como lo hizo en el versículo 10, en el versículo 11, perdón, que hablaba de que él era como hierba que se marchita, como sombra que se va. ¿Se acuerdan de ese versículo? Su corto periodo de existencia con la eternidad de Dios, cuando dice, él habla de que no me cortes la mitad de mis días, y dice después, por generación de generaciones son tus años. Él se dirige al Dios, él a mitad de sus días, sintiendo ya la debilidad, se dirige al Dios eterno, al Dios que trasciende todas las generaciones. ¿A quién mejor que al Eterno puede pedir un moribundo que le extienda su vida, verdad? Bien, Dios siempre va a tener la respuesta a nuestras necesidades y debilidades y llenará aquellos múltiples huecos que tenemos con sus atributos. Él siempre va a suplir nuestras carencias con su perfección, siempre va a suplir nuestra debilidad con su poder y nuestra vida corta con la eternidad. Por eso Pablo, como veíamos en el versículo, se gloriaba más bien en las debilidades, porque sabía que Dios iba a estar ahí para suplir esas debilidades con su poder, e iba a ser algo mucho más poderoso que si él hubiera sido fuerte, ¿no? Ahora, tenemos los siguientes 3 versículos del 25 al 27, que dicen así: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Primeramente, una vez más, después de esta petición, el salmista vuelve a los orígenes y vuelve a decir, a ver, ¿con quién estoy tratando y con quién estoy hablando? Le dice, pero tú, más tú, dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Podemos encontrar multitud de referencias a esto mismo en la palabra, desde Génesis 1.1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tan solo abres la Biblia y en Génesis 1.1 te recibe ese versículo. Podemos tener Proverbios 3.19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Isaías 45.12 dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé.
Por último, Jeremías 10:12 dice: el que hizo la tierra con su poder y el que puso orden en el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. ¿Sabes? Una gran tentación en nuestra prueba es pensar que a Dios se le fue del control todo, nuestra vida, que se le fue del control este detalle. Por eso es importante reafirmarnos en quién es Dios. Y Él en un principio dice: tú desde el principio fundaste los cielos y la tierra. Y ahí siguen. Es impresionante, y yo creo que los científicos se han de impresionar mucho ver aquella exactitud y equilibrio que tiene la creación. La otra vez estaba escuchando un documental en donde hablaba de que gracias a las tormentas de arena del Sahara y los vientos que corren hacia Sudamérica pueden darle abono a las plantas del Amazonas. Y que gracias a toda el agua que tiene el Amazonas y todas las nubes que están arriba, porque tú sabías que no solamente el río Amazonas corre por abajo, sino corre por arriba, toda la cantidad de nubes que corren y se estrellan en la cordillera de los Andes, y gracias a eso, a todo eso, hay toda una reacción que nos lleva a tener oxígeno. Y es impresionante, y los mismos científicos estaban diciendo: nos impresiona que todos esos fenómenos en toda la Tierra están conectados. Oye, pues ¿qué te falta para creer en Dios, no? Y es impresionante. Si todo está conectado en la creación, ¿tú crees que todo no está conectado en tu vida? Es un punto importante de meditar. Pero Dios trasciende, así como trasciende generaciones, trasciende sobre su creación. Así que el Dios que hizo los cielos y fundó la tierra permanecerá aunque estos desaparezcan. Sí, algún día todo esto maravilloso y conectado que vemos desaparecerá, pero Dios continuará y hará una nueva creación. Va a desaparecer por el pecado, va a desaparecer por el juicio. Tenemos varios versículos que nos hablan de esto. Apocalipsis 6:14: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. En Isaías 51:6 dice, y este versículo le gusta mucho a Miguel: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá. Así que no importa que esto desaparezca, pero Dios permanece. Así que si tú confías tu vida en Dios, es un firme lugar donde puedes poner tu ancla, donde puedes anclar tu alma, ¿no? Ahora, ¿sabes qué es lo más maravilloso? Y con esto vamos a terminar. Que no podemos desligar a Jesús, a nuestro Señor Jesús, de la palabra. Y aún en este salmo vemos a Jesús aquí. Estos dos versículos, el 26 y el 27, en donde dice: ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Estos mismos versículos, el autor del libro, de la carta de Hebreos, los pone tal cual. Esto está en el capítulo 1, versículos 10 al 12 de Hebreos, y los pone tal cual. ¿Sabes de qué está hablando este autor de Hebreos? Está exponiendo a Jesús, está exponiendo quién es. Y si tú te acordarás en el libro de Hebreos, primeramente empieza a hablar y para poner en claro delante de todos sus oyentes quién es Jesús. Y una de las cosas que quiere hacer es que Él está muy por encima de todo lo creado. Y no solamente de todo hombre, sino aún de las criaturas celestiales. Empieza Él argumentando y diciendo que Jesús es superior a los ángeles, y usa todo esto, dándole ese énfasis a Jesús como creador, sustentador y como eterno. Nos encontramos muchas referencias de Jesús acerca de que Él siempre ha sido. Juan 1,
capítulo 1 de los versículos 1 o 2. Fíjate que ese versículo es el génesis de los evangelios. Así como vimos Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aquí en Juan 1:1-2 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Apocalipsis 1:8, cuando Jesús mismo se presenta ya glorificado delante de Juan y le dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así que esa eternidad nos habla de Jesús. En Hebreos 13:8, ese versículo se lo saben muy bien ustedes, y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esto está muy conectado precisamente con el versículo 27, en donde dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Se dan cuenta? Realmente es un consuelo saber que Jesús nuestro Señor no cambiará, ya que no solamente Él es eterno, sino también sus atributos son eternos. Él siempre será misericordioso, siempre nos tratará con gracia y con cuidado. Nunca nos va a abandonar. Aunque nos encontremos en un duro desierto y no le veamos debido a nuestras situaciones con claridad, podemos tener por cierto que siempre estará a nuestro lado y siempre fiel a su pacto con nosotros. ¿Se acuerdan una parte en donde dice, podrán removerse los cielos, las estrellas, la tierra? Bueno, sí, aunque ellos desaparecieran y se removieran, mi pacto con ustedes no desaparecerá. Qué palabras tan maravillosas, ¿no? Por último, el versículo 28. Me gustaría cerrarlo leyéndole la versión NTV. ¿Qué es lo que dice en la versión NTV? Los hijos de tu pueblo vivirán seguros, los hijos de sus hijos prosperarán en tu presencia. Después de analizar lo eterno y lo inmutable que es Jesús y sus promesas, vaya que nos conviene vivir al lado de Él, vaya que nos conviene confiar en Él, porque Él nos llevará con toda seguridad a vivir como ovejas, seguros como sus ovejas, las ovejas de su prado. Saber que los cielos y la tierra pasarán, pero ni su ley, ni sus palabras, ni sus promesas pasarán. Esto nos debe de anclar fuertemente nuestra alma a Él. Eso es algo muy importante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer en su promesa, creer que en Jesús todo es sí y todo es amén. Aún con ese Dios transgeneracional tenemos la fe de que nuestra generación, nuestros descendientes, nuestros hijos podrán experimentar esto mismo que nosotros experimentamos. Sin embargo, esta, como muchas otras promesas, como la promesa de la tierra prometida para los judíos, tiene una cláusula muy importante. Fíjate lo que dice aquí. Los hijos de sus hijos prosperarán en tu presencia. ¿Cuál es la cláusula muy importante? Tu presencia. Alejados de Él no podemos hacer nada. Si nosotros nos alejamos y nuestros hijos se alejan de Él, es una maldición. Nosotros tendremos bendición al estar en su presencia, al movernos delante de Él, al cuidar nuestra relación delante de Él, al reconocerle nuestra vida. Nuestros hijos tendrán esa bendición, sí, y sí, ellos también hacen lo mismo. Si no, una bendición tan fuerte, tan grande como la tierra prometida, se perderá por su incredulidad. Y bien, este salmo lo comenzamos con un lamento sincero y expuesto correctamente delante de Dios. Y ahora lo terminamos con una promesa de que su trabajo y sus bendiciones aún pueden alcanzar a nuestros hijos. ¿Y esto qué nos enseña? Mi oración y mi anhelo es que cada vez que nos dirijamos a Él con un corazón triste, nuestra oración transite
de ese valle oscuro a la luz de su presencia. Creo que esto es lo más importante que nos puede enseñar un salmo de lamento. Bueno, pues muchas gracias. Ok, entonces les decía, ayer, bueno, la mayoría se llevaron un cuestionario. Yo espero que lo hayan estudiado, que hayan cuestionado. Por cuestiones de tiempo vamos a omitir esa parte, pero se dejaron un escrito de compromiso donde puede tomar cada uno de ustedes. Ese es para ustedes mismos, donde pues afirman prácticamente su pertenencia a Cristo. Obviamente, si alguien duda de eso, puede siempre acudir a Dios y pedirle, y su compromiso con parte de este cuerpo de Cristo. Recuerden, el cuerpo de Cristo es la iglesia, y cada iglesia en los diferentes lugares representa este cuerpo de Cristo. No hay una iglesia perfecta, sino hasta el día en que el Señor Cristo venga y reine, pero mientras tanto, todos nosotros, los integrantes de cada iglesia, de las verdaderas que hay distribuidas en todo el mundo, tienen que hacerse una pregunta, y eso tiene mucho que ver con nuestro Señor Jesucristo, y es esta relación de pertenencia. Entonces, pertenecer significa comprometerse, significa tratar de aportar lo que se pueda. Yo creo que Dios nos ha estado preparando para un servicio mayor, pero si no hay disposición en los corazones de entregar tiempo, vida, si por ejemplo sus tiempos en oración no son de calidad o son algo que ustedes tienen descuidado, pues va a ser muy difícil que se puedan comprometer más allá. Entonces, todo reto que Dios nos da tiene mucho que ver con nuestra gratitud hacia lo que Dios hizo por nosotros en la cruz, y hacia el compromiso que vamos nosotros, en función de esta gratitud, a llevar a cabo con nuestro Salvador. Pensando en 2 Corintios 5, 14 y 15, dice: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y razón de esto, precisamente, tiene mucho que ver lo que vamos a estudiar, que es el inicio de cómo se conformó la iglesia. Todos sabemos que el Señor Jesucristo, después de que resucitó, estuvo en contacto con sus discípulos y los afirmó y les enseñó muchas cosas durante 40 días, hasta el día en que Él ascendió al cielo. Pero les hizo una, ¿cómo podríamos decir? Les digo que tenían que estar dispuestos a esperar para que esta obra se llevara a cabo, hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Y este día sucedió en el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los frutos, y a partir de ese momento los apóstoles fueron investidos del poder de lo alto y todos empezaron a predicar el Evangelio. Vemos a Pedro que, motivo de esto, puede dar su primer sermón, donde se convierten más de 3,000 personas, y así sucesivamente. Pero antes de continuar, nosotros tenemos que entender cuál era el entorno en ese entonces. Ya muchas personas, como aquellos griegos que le preguntan a Felipe y a otros de los discípulos del Señor, queremos ver al Señor, y Jesús dice: ya ha llegado el tiempo en que el Hijo del Hombre tiene que ser sacrificado. Muchas personas ya habían tenido mucha curiosidad, y más que curiosidad, deseos de saber y conocer más de ese hombre que hacía tantos milagros. Y desde tiempos antiguos, ya con la dispersión de Israel, donde se formaron muchas sinagogas en muchos lugares, porque pues tenían que tener un lugar
dónde estudiar la palabra de Dios, por eso se formaron las sinagogas. Ya desde ese entonces la palabra de Dios había sido difundida. Entonces nosotros podemos ver aquí prácticamente 4 grupos de personas. Nosotros hasta la fecha siempre hemos dicho judíos y gentiles, y en realidad es cierto. Judíos son todos los descendientes de Abraham, Isaac, de Jacob, que representa al pueblo de Israel, las 12 tribus, y gentiles son todos los demás. Sin embargo, nosotros vemos en función del desarrollo del libro de los Hechos, cómo hubo diferentes grupos que recibieron el evangelio y respondieron a él. El primero de ellos fue los samaritanos. Aquellos hombres, cuando llegaron los apóstoles, le dijeron: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo? Y ellos responden: ni siquiera sabemos que hay un Espíritu Santo. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ese es el primer grupo. El segundo grupo consiste en personas, el tercer grupo consiste en personas que buscaban a Dios. Como por ejemplo vemos antes del nacimiento, ya después del nacimiento de Jesús, como los magos del Oriente, estudiando las Escrituras, supieron que venía la venida de Jesús por la estrella que había surgido en el Oriente, y fueron, inquirieron, indagaron hasta que lo encontraron en el pesebre. Y el cuarto grupo representa a todos los gentiles, todos los demás, pero en este grupo de estudiosos vemos a Cornelio, en este tercer grupo había este tipo de personas, buscaban a Dios, habían sido de alguna manera iluminados con la palabra, pero las restricciones que tenían los fariseos y los saduceos eran demasiado estrictas, entre ellas la circuncisión y empezar a cumplir no nada más la ley de Moisés, sino todos los estatutos que tanto los fariseos como los saduceos habían prácticamente añadido, y eran tantos mandamientos, casi como la ley de Moisés, que lógico, ni ellos cumplían, pero sí querían que los demás los cumplieran. Entonces este tipo de personas dijeron: queremos creer en Dios, somos estudiosos, pero no nos vamos a someter a todo lo que dicen ustedes, desde la circuncisión. Entonces este tipo de personas no los desecharon los judíos, pero sí los consideraban como judíos de segundo nivel o de segunda importancia. Entre ellos estaba Cornelio, aquel hombre piadoso que era muy devoto buscando a Dios. Y recuerden ustedes cuando Dios está Pedro orando en la azotea de casa de Simón el Curtidor, y es cuando Dios se le aparece en visión y le dice, le baja un lienzo con todo tipo de animal, le dice: mate y come, y se repite 3 veces como diciendo: esto va en serio, viene de Dios directamente. Y entonces, meditando en esto, ya aquellos que Cornelio manda a buscar, porque se le había parecido un ángel que le dice: busca a Simón Pedro, que está en casa de un Simón Curtidor, para que él te hable las palabras de vida. Él meditando en esto dijo: esto viene de Dios y voy a acompañarlos. Ya entra a la casa de Cornelio y está predicando el Evangelio, y de repente cae el Espíritu Santo sobre todos ellos. Nosotros podríamos decir, el libro de los Hechos, escrito por Lucas, muy bien narrado y muy ligado al Evangelio según San Lucas, tiene muchas cosas importantes, pero en realidad la mayor importancia aquí, ¿cómo se llama completamente ese libro de los Hechos? Es el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Pero en realidad debía ser el libro de los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo el que llevó a cabo toda la obra. Desde el momento en que en Pentecostés ellos fueron investidos del poder de lo alto, desde ese momento empieza a predicarse el Evangelio, empieza a difundirse la palabra, pero los apóstoles estaban reunidos en oración. Viene la cuestión de la falta de suministro de las viudas, y ellos dicen: busquen a 7 varones, entre los cuales estaba Esteban, Felipe, etcétera, que puedan hacer esta distribución justa, y nosotros vamos a dedicar a la oración y al estudio de la palabra. Y ahí surge Esteban, cuando por predicar el Evangelio, porque vivía en un varón lleno de Dios y del Espíritu Santo, pone en su lugar a todos los judíos y fariseos cuando lo mandan llamar al templo,
prácticamente hace lo mismo que Jesús hizo estando en vida, los enfrenta, los pone en jaque, crujían sobre sus dientes y sin juicio alguno deciden apedrearlo. Curiosamente, rompieron aquí también todas las leyes, pero Esteban, lleno de Dios y del Espíritu Santo, les dijo: Señor, perdónalos o no les tomes en cuenta este pecado. Y ahí vino una grave persecución en toda la iglesia, y todos los que salieron predicando el Evangelio. Ahí empezó precisamente el desarrollo de la iglesia. Entonces, desde entonces, todo ser perteneciente a la iglesia misma, el sello, y nosotros lo sabemos, es recibir el Espíritu Santo. Puede haber muchas nominaciones que se digan cristianas, pero el verdadero miembro de una iglesia es el que ha nacido de nuevo. Recuerden lo que dice Efesios 1, 13, 14: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es la arra de nuestra herencia, hasta la posesión de la redención adquirida para alabanza de su gloria. Y como en este salmo se decía, el Espíritu Santo prácticamente es el que inspira los mensajes, es el que le da fuerza al creyente, es el que le permite hacer la obra de Dios. Pero para que una iglesia pueda crecer y prosperar, todos tenemos que ser salvos, cuando menos en su mayoría, y los que somos salvos tenemos que comprometer nuestra vida. Recuerden que en 1 Corintios, si mal no recuerdo, 6:19 dice, hablando del Espíritu Santo, el cual tenéis vosotros, el cual viene de Dios y que no sois vuestros. Glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando una persona se convierte, Dios lo sella y su vida ya no le pertenece. La verdadera conversión implica dejar atrás la vida de pecado y anhelar una mejor vida que Dios le pueda dar, y quitar el estorbo precisamente del juicio con la sangre de Cristo. Pero todo creyente tiene que tener conciencia de que desde el momento en que nace de nuevo, su vida ya no le pertenece. Sus metas ya no van a ser las mismas. Aquí en este mundo todos estamos muy preocupados con el progreso, con el ahorro, con estructurar nuestra vida hacia el futuro para nuestra vejez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios, en la Biblia nos hace promesas diferentes, como busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Por tanto, el objetivo de cada creyente debe ser servir a Dios y cumplir el plan para el cual Dios destinó a la iglesia. ¿Y cuál es este plan? Mateo 28:20. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese es el verdadero plan. Entonces, todo creyente tiene que tener como objetivo este plan, y Dios lo va a usar en el entorno de su vida, ya sea en el hogar, en su trabajo, en lo que haga. Dios lo va a usar. Pero todo creyente tiene que tener en mente esto: el objetivo de su vida es dar a conocer a los demás a Cristo, porque si no, no tiene sentido una iglesia que viva para sí mismo, que esté cómodamente sentada sin tomar los retos. Y Dios, cuando permite que pase tiempo en ciertas cosas, es porque empieza a preparar nuestros corazones. Entonces, toda esta parte que Oscar nos hizo favor de compartirnos, de las bases y principios de lo que es la iglesia y cómo tenemos que vivir, etc., es un fundamento doctrinal. A veces nosotros avanzamos en muchas cosas, pero nosotros siempre tenemos que estar en nuestra mente sabiendo quiénes somos, de dónde nos sacó Dios y de quién es la obra. Por tanto, ya sea un pastor o una persona que se siente aquí, o un ministro de música, o cualquier persona debe saber que él no vale nada
para esta obra, que lo que vale es lo que Dios puede hacer a través de su vida para poder llevar a cabo el mandato. Entonces, volviendo, que solo puede ser transmisor de la obra aquel que entiende bien su posición, fue a Cristo, se arrepintió, se convirtió y además ha tomado ese compromiso con Dios y sabe que en Él no hay nada, que es el Espíritu Santo el que va a llevar a cabo toda la obra. Y la manera de empezar a depender de Él es estudiar su palabra, para eso todos los fundamentos que vimos, es personalizarla, apropiarla, aplicarla a su vida y relacionarla, como decía Alex ahorita en el Salmo, con todas las áreas de su vida. Relacionarla, porque si no, no hay negocio, si no, no hay obra de Dios. Entonces, vamos a ver algunos puntos importantes. El primero de ellos, el Espíritu Santo marca el comienzo de la experiencia cristiana. Sin Él no podemos ser cristianos. Y Romanos 8:9 nos lo dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Como decíamos hace un momento, ese sentido de pertenencia, esa luz que puede brillar en nuestra mente, el traductor, el inspirador para que lo comprendamos, es el Espíritu Santo. Intelectualmente, nadie puede comprender la verdad de la palabra de Dios. Se necesita nacer espiritualmente, y por eso Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. ¿Ven ustedes? Entonces, si no hay espíritu, no hay salvación, y cualquier obra que se haga en forma personal o como grupo para Dios, si el espíritu no le está guiando, está destinada al fracaso total. Pero como siempre, todo empieza de lo particular a lo general. ¿Cómo puedo yo exigir que otros, o pensar que otros van a hacer algo lo que yo no estoy dispuesto a hacer? Por eso es tan importante que analicemos todos estos puntos. Tampoco podemos estar unidos a Cristo, porque dice la Escritura que, o sea, si no tenemos al Espíritu, tampoco podemos estar unidos a Cristo, porque dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso es en 1 Tesalonicenses 6:17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mismos deseos, agradar a Dios, misma mente, la cual va siendo transformada en la medida que crecemos en la gracia, y el mismo corazón. Vivir para agradar a Dios y vivir para glorificarle por sobre todas las cosas. Recuerden que Jesús dijo que todo el que quiera ir en pos de Él tiene que tomar su cruz cada día y seguirle. Y más adelante dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. Por tanto, no puedes servir a Dios si no estás dispuesto a entregar tu vida plenamente. Por eso es que muchas personas la salvación no se da, porque pueden llevar a cabo todos estos pasos, pero no están dispuestos a creerle a Dios en plenitud, por tanto tampoco pueden entregar su vida a Dios en plenitud. También en Romanos 8:14 al 17 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da nuestro testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Fíjense esta condicionante: si es que padecemos juntamente con Él.
para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Y por qué causa vas a padecer tú del Evangelio? Por empezar a ser un testigo fiel. Porque tu vida va siendo cada día una vida más santa. Y tu santidad empieza a ser evidente al mundo que te rodea, o sea, a las personas con las que te relacionas, y tu vida empieza a causar convicción en los demás. Y así como los fariseos, cuando Jesús los enfrentó, pues decidieron matarlo y lo hicieron, claro, por designio de Dios. Y así como pasó con Esteban, que decidió ser fiel. Dice en 1 Timoteo 3:12, todo el que quiera ser piadoso en que dice vivir piadosamente. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. La persecución no es que todo el mundo te diga, no, ya padezco persecución. La persecución es doloroso porque te aísla. Digo, más o menos es lo que le está pasando a Putin ahorita, ¿verdad? Lo están aislando de todo el mundo, negocios, le embargaron bienes, le embargaron propiedades, están bloqueando todo como una respuesta a lo que le está haciendo injustamente. Así, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, muchos recibirán y se convertirán, pero otros tantos, la mayoría, recuerden, muchos son llamados, pocos escogidos, muchos los desecharán, los quitarán de sus vidas y muchas otras cosas pasarán. Pero esto va a ser una evidencia de que estamos dando testimonio verdadero de Cristo. Si tu vida pasa y nadie se inmuta de tu presencia, nadie se siente incómodo por tu santidad, pues bueno, hay que pensarlo. Pero Dios a sus hijos precisamente nos envió esa ayuda idónea. También nos lo menciona Gálatas 4:6-7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo de Dios, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces ahí está. El Espíritu es el que nos da la fuerza para vencer los temores, para vencer toda oposición y para salir victoriosos de acuerdo a lo que Dios quiere usar de nuestras vidas en cada momento de ellas. Entonces, sin el Espíritu tampoco podemos ser parte del cuerpo. Nos lo dice 1 Corintios 12:13, que dice, porque por un solo Dios fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahí está, el Espíritu Santo. Ahí está la clave. Entonces luego vamos al punto número 2. El Espíritu Santo es el poder de nuestra nueva vida. Nadie, absolutamente nadie podría cumplir la obra de Dios sin el Espíritu Santo. Él es el poder de la vida. Entonces cuando nosotros creemos en Cristo, empezamos una relación personal con Él. Antes, en las religiones equivocadas, necesitabas de un intercesor. En otras tenías que hacer obras antes de poder sentirte merecedor de acudir a Dios. Pero en la gracia basta que creas y te arrepientas. Claro que Dios te enfrentará, claro que Dios te hará hacer bien lo que puede ser mal en tu vida para que sanes tu mente y tú puedas salir adelante y puedas ser un instrumento vivo de Dios. Entonces, cuando empezamos esta relación con Dios, Él nos va transformando a lo largo de nuestra vida. Esto es lo que es el crecimiento espiritual y lo que dice 1 Corintios 1:18. Que dice, básicamente dice, sino que según, que mejor lo leo, que dice, y además es 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios, sabiduría, santificación, justificación, santificación y redención. Ahí está la clave, 1 Corintios 1:30. Fuimos nosotros hechos por Dios, sabiduría, porque nos hizo entender nuestra condición pecaminosa y nos presentó a Jesús. Santificación, porque nos convertimos y Dios nos limpió de todo pecado. Y la redención, que es el día en que nos va a llamar a su presencia. Y todo este proceso es un proceso de crecimiento, y todo creyente está en este proceso de santificación, donde Dios lo está haciendo cada día más conforme a Cristo. También Gálatas
3:3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, porque los grandes habían sido influenciados por falsos maestros judíos que les decían que tenían que guardar la ley de Moisés primero para ser salvos. Es como decirle, primero tienes que limpiarte de tu pecado y luego ven a Cristo ya que estés limpio, y nadie se puede limpiar. Por eso era falsa doctrina. Tú tienes que ir a Dios tal como estás, presentarte con Él sincera y abiertamente, mostrarle tu necesidad de Él, y entonces Él te responderá. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y en Filipenses 1:6, que la mayoría de ustedes ya se saben de memoria, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ven ustedes? Si realmente eres de Dios, podrás tener muchos errores, pero tu disposición de corazón para ir y arreglar todo en la presencia de Dios te va a poder hacer ver con claridad que Dios está atrás de cada circunstancia que tú vives, bajo cada problema que tú tienes, que lo usará para perfeccionar en ti a Cristo, o sea, para formar a Cristo en ti. Luego el punto número 3, el Espíritu Santo une a la comunidad cristiana en Cristo. O sea, la verdadera fuerza de una iglesia es la unión. En 1 de Juan, capítulo 5, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios y conoce a Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primero, Dios da testimonio de Jesucristo. Y si tú crees en Dios, tienes que amar al que Él ha enviado. Y la evidencia de tu transformación es el versículo 3. El amor hacia los hermanos. Ese amor debe ir acompañado, no de críticas, porque si nosotros nos ponemos a criticarnos unos a otros, todos vamos a salir culpables, porque todos somos imperfectos. Si tú te crees un mejor creyente que otros, o el non plus ultra de una iglesia, más bien estás evidenciando que eres el más ciego, porque la grandeza de un creyente no está dada ni en su conocimiento, ni en otra cosa que su dependencia de Dios. Y la persona, mientras más conoce de Dios y ve su condición, más humilde se vuelve. Por tanto, el que no se pone en esta posición de siervo hacia los demás, como Jesús mismo le dijo a sus discípulos, que dice, en este mundo los grandes hombres se enseñorean, tienen vestiduras y les encanta que los llamen Señor. Pero entre ustedes no va a ser así, porque el mayor entre ustedes va a ser el que preste el mayor servicio a todos. Por eso Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Por tanto, no hay grandeza en una iglesia de ningún creyente. La grandeza es Cristo en la vida de un creyente. Si tenemos esto presente, no vamos a estar buscando estar compitiendo con otros creyentes a ver quién sabe más, a ver quién es mejor. Dios va a premiar a muchas personas que nunca se notaron aquí. Hay personas que se notan, hay personas que ni siquiera se notan, pero Dios ve el corazón. Dios sabe lo que cada persona vive y es. Y el día que Dios dé coronas, galardones, recompensas, va a premiar a los humildes, a los que querían agradar a Dios y no les importó otra cosa que servir a su Señor. En Efesios 2, del 19 al 22, dice así: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificándose sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Primero que nada, una de las características de la piedra angular es que es la que puede sostener y unir paredes entre sí. Es la que les da en un sentido la fuerza. Por eso son tan importantes los cimientos. Pero lo importante es que el edificio bien coordinado, y es aquí donde habla de la iglesia, va creciendo, edificándose en el Señor. Por eso fue que en el libro de Hechos, cuando las viudas de los griegos fueron desatendidas, que a lo mejor no fue la intención de quienes distribuían desatenderlas. A lo mejor las dificultades del idioma les impedía conocer y saber las necesidades de las personas exactamente. De ahí la importancia de nuestras interrelaciones como creyentes. En un estudio como este ni siquiera hay tiempo muchas veces de exponer y vivir, pero todos tenemos necesidades espirituales y no las puede suplir un solo hombre o dos o tres. Es labor de toda la iglesia. Por eso dice, no dejando de congregarnos según algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, sino exhortándonos. Estimulémonos al amor y a las buenas obras, dice la Escritura también. Eso es lo que hace la estimulación. Los creyentes o pseudo creyentes que se dedican a juzgar, o que las personas no se abren porque temen ser juzgadas, van a quedarse en parvulitos. ¿Por qué? Primero que nada, si tú no te abres para que nadie sepa de ti, recuerden, el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en ella. Si tú no quieres dar a conocer de ti a nadie, es evidencia de que tampoco se lo estás dando a conocer a Dios, porque todo lo que somos viene como consecuencia de nuestra relación con Dios. Si tú eres abierto y transparente con Dios, vas a ser abierto y transparente con las demás personas. Y esa es la única manera en la que la iglesia puede ser edificada. Compartir. Tú no sabes si lo que estás viviendo ya lo vivió otra persona y te puede ayudar. Yo ya pasé por esta prueba y mira, y la alienta, depende, no desmayes, etc. ¿Ven ustedes? Luego, 1 Corintios 12, del 6 al 11 dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, no para enseñorearse. Porque a este es dada el Espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué quiere decir esto? Que toda iglesia, ya sea en forma global, pero en este caso principalmente en forma local, a cada iglesia Dios la dota de los dones para que funcione como un equipo, como cuerpo de Cristo. Lo importante es que cada creyente ya esté ejerciendo su don. Saberlo es bueno. Algunos se pueden identificar, algunos no. Yo te diría, bueno, Señor, yo no entiendo cuál, pero analiza tu vida y te vas a dar cuenta. O sea, Dios da, el don es algo que se da naturalmente. No tienes que forzarte. Y no es tampoco para que tú te compares quién tiene, ¿no? Porque tú eres predicador y yo tengo el don de servicio, de barrer, de acomodar las sillas. Ya no soy yo nadie, no, tú eres el predicador. No es cierto eso. Los dones es como el cuerpo de Cristo. La mano no le puede decir al pie no te necesito, ni el ojo a la oreja. Es un complemento que forma el cuerpo de Cristo. Un cuerpo no puede funcionar, una mano si le falta un dedo o dos, o ¿cómo se llama? El pulgar, sí. El pulgar, pues no puedes agarrar cosas con firmeza, etc. Todos necesitamos de los dones. Entonces lo importante es que desear servir a Dios, desear agradar a Dios, amar a tu iglesia, saber que aquí Dios te puso,
Nadie está aquí por casualidad. A lo largo del tiempo, muchos han desfilado por aquí. Y si todos los que han desfilado estuvieran aquí, pues seríamos fácil 10 veces más. Pero digo una cosa, no todos pueden soportar la verdad de la palabra. Hay personas que solo una vez asistieron y no volvieron. Porque la palabra de Dios nos desenmascara. Y cuando tomas un camino diferente al de la edificación y el de la convivencia para crecimiento de la iglesia como comunidad, entonces Dios te desecha. En Judas Dios lo dice a través del hermano del Señor. Le dice, tened presente esto, cuando el Señor salvó al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha puesto en oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales habiendo fornicado, ido en pos de vicios en contra de la naturaleza, fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Pero estos, los falsos, blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y luego viene un juicio muy fuerte. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y permanecieron fue la palabra. Bueno, en la contradicción de Coré. O sea, se metieron en luchas por el poder, en tratar de destituir a Moisés, etc. O sea, todo el que se opone, Dios le da una oportunidad, 2, le da 3 y luego lo quita. ¿Por qué? Porque Dios quiere su iglesia pura y santa. Y más adelante dice, estos tipos de personas son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Ven ustedes? Los sensuales que no tienen al Espíritu son los que causan divisiones, son los que ponen rencillas, son las que meten la cizaña para desprestigiar a los demás creyentes. Y lejos de que una iglesia esté unida en Cristo, no se da esta unión, porque entonces la gente empieza a retraerse. ¿Para qué digo si me van a regañar o cosas de ese tipo? Pero en realidad, cuando una iglesia es sana, lo que Dios te dice es para edificación, nunca como un juicio. Es para que tú crezcas como personas, para que tú te afiances en la fe de tu Salvador y Señor. Entonces, el poder de los creyentes reside en el poder del Espíritu Santo, que incluye valentía, audacia, confianza, entendimiento, destreza y autoridad. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en un verdadero creyente. Valentía para poder hablar la palabra de Dios a todo el mundo, sin temor a la crítica. Audacia para saber cómo introducir el Evangelio. Confianza en que Dios es el que convence y el que está hablando solo es un instrumento que Dios usa. Entendimiento empezando de la luz de la palabra, pero también de la situación de la persona para tratar de llegar a su verdadera necesidad, que siempre es Cristo. Destreza, saber cómo acomodar las verdades para que la persona pueda no poner un tropiezo para ir a la cruz. Y autoridad, porque la palabra da autoridad. Nadie puede tener mayor autoridad que el que posee la verdad. Tú puedes decir, bueno, yo conozco la Biblia, debo tener autoridad. No si no la vives. No si no la aplicas a tu vida. No si no haces de la palabra de Dios la guía de cada uno de tus pensamientos, de cada uno de tus acciones. No si no pones como meta de tu vida el vivir para Cristo y glorificarlo. Entonces, los discípulos necesitaban todos estos dones para cumplir su misión. Era imposible que lo hubieran hecho sin el Espíritu Santo. Entonces, si hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, experimentaremos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya sobrevenido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. O sea, todo el mundo. Ese es el gran llamamiento. Recibiréis poder
a través del Espíritu Santo. Entonces, Jesús había ordenado a sus discípulos que fueran a todas las naciones y que dieran testimonio de Él. Y decíamos, como sucedió al principio, los apóstoles estaban en Jerusalén. En la dispersión motivo de la muerte de Esteban, todos los que se fueron empezaron a predicar. A tal grado que cuando Pablo llega a Roma, había creyentes ahí. ¿Quiénes fueron esos creyentes? ¿Quiénes fueron los creyentes de Roma o de otros lugares que ya habían sido establecidos? Seguramente muchos de aquel sermón de Pedro I, donde se convirtieron más de 3,000 personas. Porque ahí estaban elamitas y estos y los otros, de diferentes nacionalidades. ¿Cómo les podemos oír hablar en nuestro propio idioma natal? Pues fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, recordando Mateo 29, del 19 al 20, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Saben ustedes qué quiere decir discípulo? Aprendiz. Así de simple. Aprendiz. ¿Y quién puede aprender sino aquel que tiene el corazón dispuesto? ¿Quién puede aprender verdaderamente las cosas de Dios sino aquel que abate su orgullo ante Dios, se da cuenta que Él no es nadie, que Él no puede hacer la obra de Dios y que depende absolutamente de Dios? Este es el que puede ser un verdadero discípulo. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he hablado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense qué hermosa promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Dios tiene un trabajo importante para nosotros como iglesia, pero debemos realizarlo en el poder del Espíritu. Y para que pueda hacer esto, tenemos realmente que estar seguros si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si no, si tú estás escuchando esas palabras y no estás seguro, solo ve a Dios y clámale. Si estás oyendo es porque Dios te está llamando. A veces, cuando avanzamos en la doctrina, cuando dicen muchos son llamados, pocos escogidos, yo seré llamado, a lo mejor no voy a ser llamado. Si tú tienes angustia de no ser llamado y decides buscar a Dios de tu corazón, es que estás siendo llamado. O sea, todos los fariseos, todos los publicanos, o sea, los saduceos, todos esos hombres vivían para sí mismos, vivían para mantener un poder, un prestigio ante los demás. Y venir a Cristo les significaba perder su prestigio, su posición social. Por eso se quisieron deshacer de aquel que los evidenciaba. Así tú también, a lo mejor eres enfrentado a algo y quieres deshacerte de la persona o decir ya, basta, ya no voy a la iglesia porque siempre que hablo me va mal. No. O sea, todo aquí se hace para edificación. Nadie tiene el poder de juzgar a otro porque el juicio de Dios se lo dio a Jesucristo. Y cuando Dios nos muestra debilidades de otra persona, nuestra labor de amor es ayudarlos a salir de ese problema. Pero no todos lo toman a bien. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, o no me acuerdo si era a los Gálatas, ¿acaso me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Quién puede soportar la verdad sobre él mismo? ¿Sabes qué hace que te duela? Tu orgullo, que muchas veces pone en evidencia tu imagen. Todos queremos tener una buena imagen, pero si mientras más estemos en Cristo, más vamos a decir, como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y yo mengue para poder vivir la vida cristiana. Tú tienes que menguar, tu prestigio tiene que menguar. Tu grandeza no va a ser nunca de ti. La verdadera grandeza espiritual, aunque el mundo no lo reconozca, es lo que Cristo hace en ti, y la gloria es para Él. Entonces la pregunta es, ¿estás esperando y poniendo atención verdaderamente en las instrucciones de Dios? O quizás te estás adelantando porque quieres hacer la obra de Dios en tus términos, quieres ganar a las personas en tus términos, quieres relacionarte con las personas en tus términos. Cuando lo hacemos en nuestros términos, siempre fracasamos. Y el resultado, que a veces nosotros no vemos, ¿sabes cuál es?
que la gente se va al infierno. Nuestra relación con los demás debe ser: esta persona eternamente se va a ir al infierno. ¿La voy a dejar ir? ¿La voy a dar por su lado para ser aceptada o aprobada en un grupo? No le voy a decir a este familiar mío, no sabe hacer, que se ofenda y se vaya. Una vez yo le testifiqué a una señora ya difunta, una cliente mía de un edificio que yo administraba, y pues ella oró en aquel entonces, aparentemente se convirtió, pero una vez me dijo: yo a mis hijos no los enfrento. Digo: ¿por qué? Porque temo que si los enfrento se vayan a ir. ¡Qué tropiezo! Y la señora murió, y sus hijos, o sea, no tuvieron la influencia del Evangelio. ¿Ven ustedes? Tú debes de tratar con las personas a tu alrededor sabiendo que si no reciben a Cristo se van a ir al infierno. Y si tú dices: no, es que la amo mucho como para hablarle de eso, no la amas, no te engañes. El verdadero amor es procurar el bien de la persona, y el único bien es que la persona, que cuando menos tenga el suficiente conocimiento de la palabra para poder tomar una decisión, o mejor dicho, para convertirse. Si no, no los amas. No pienses que amas a un pariente, un hijo, un nieto, lo que sea, si no le hablas de Cristo. No pienses que amas a alguien si no lo enfrentas a su pecado. No lo amas, más bien tienes temor. Por eso aquí dice que Dios nos da poder, nos da audacia, etc. Entonces, para ser eficaces en la obra de Dios, debemos hacerla en tiempo, en su tiempo, en el tiempo de Dios, y con su poder. Hechos 1, del 9 al 11 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que los ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús mismo, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En Hechos 1:3, después de estos 40 días que había pasado Jesús con sus discípulos, esto solo nos menciona que fueron 40 días, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, Jesús murió, resucitó y no se quedó ahí. Conocemos a los del camino de Maús, a los apóstoles cuando están orando, que no estaba Tomás, todo eso lo conocemos. Pero aquí dice que se les apareció a muchos durante 40 días, para afirmarlos en las verdades y que pudieran edificar sobre el fundamento correcto. Sí, fue importante que los discípulos vieran a Jesús ascender al cielo. ¿Por qué? Porque estaban confirmando que era Dios y volvía a su trono. Y todos debemos saber que Jesús no está muerto, que está en el trono de Dios y que está reinando, y que nada va a pasar que Él no permita. Entonces, por supuesto que estos 2 varones con túnicas blancas eran ángeles, por supuesto, pero les anunciaron que Jesús volvería, y todo creyente debe vivir con este anhelo. Ok, este mundo se está derrumbando. Yo creo que a todos nos ha impactado ver esto de Ucrania, y más cuando nos enteramos de que muchas iglesias ahí que estaban siendo evangelistas en otras naciones están siendo severamente atacadas. Pero esto no es algo que Dios se le fue de las manos, Dios lo permitió. Entonces, una de sus oraciones, muchos han pedido consejo y algunos hicieron favor de poner más o menos una guía, pero el principal objetivo de nuestra oración debe ser pedir porque esto produzca que mucha gente se convierta y mucha gente se afirme, porque esa es la única esperanza de una nación como esta. Entonces, recuerden ustedes que la historia del mundo no está compuesta de hechos improvisados, ni es cíclica, se dirige a un punto específico, al
al punto de la voluntad de Dios, quien planeó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros no debemos quedarnos parados mirando hacia el cielo por el regreso de Cristo, y todos lo anhelamos y sabemos que un día va a regresar, quizá más pronto de lo que nos imaginamos. Pero 1 Tesalonicenses 5:2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como los ladrones en la noche. Nadie sabe, estaremos aquí quizá reunidos y venga un día, quizá mañana, quizá en 10 años. Dios sabe el tiempo exacto y perfecto. Así como sabe el tiempo de nuestra conversión, el tiempo de hablarnos, el tiempo de buscarnos, y como bien se explicaba en el Salmo, todo está entrelazado. Entonces, para concluir este estudio, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Vamos a orar. Padre bendito, cuánto te queremos alabar y bendecir, Señor, en esta tarde. Gracias por que podemos reunirnos en este lugar. Te pedimos que no dejes de bendecirlo, que nos ha abierto tus puertas. Gracias, Padre, porque creemos que tú estás haciendo una obra en nosotros que nos quiere llevar a una vida más alta, a un servicio más excelente a ti, Señor, como tú lo mereces. Pero sabemos que esto no sucederá si no estamos dispuestos a darlos todo por ti. Así que enséñanos, Padre, a morir a nosotros mismos y a nuestros planes, a toda aquella cosa que pueda estorbar el avance del reino de Dios. Sabemos, Padre, que tú eres dueño de todas las cosas y que aún en ti está darnos la capacidad de disfrutar lo que tú nos das. Pero sabemos y hemos entendido que lo más importante es tu obra, porque es la única que va a trascender a través de los siglos. ¿Qué hubiera sucedido, Padre, si los creyentes de la primera iglesia no hubieran estado dispuestos a hablar de ti? Hoy nosotros no tendríamos tu palabra. Hoy nosotros estaríamos como en un mar en tempestad, siendo arrojados de un lado a otro. Pero dejaste tu palabra, usaste gente fiel para que fuera preservado tu evangelio, y ha subsistido a través de las épocas de la iglesia, Señor. Queremos ser nosotros un instrumento tuyo para esto mismo, que tú nos uses intensamente, Señor, en el avance del reino. Nos des fuerza, nos des valor, nos des sabiduría y nos des determinación para servirte donde tú nos has puesto. Padre, te queremos rogar por la hija de Margarita, Blanca, para que tú la sanes y que esto la lleve verdaderamente a ti, por Margarita misma que le dio otra vez vértigo, por Isabel, que pronto va a tener una intervención, pues que tú la bendigas y veles por todos los detalles. Pati López, Señor, para que se siga recuperando. Ahora no pudo venir porque le pusieron un tratamiento y se sentía cansada. Y, Señor, pues también por mi esposa, para que tú también la sanes. Bendice a todos los que estamos aquí, danos salud, Padre. Y sabemos que la lista es muy larga, pero te pedimos por cada miembro de esta iglesia y de sus familiares, para que al final todos te puedan conocer. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.